Bueno, agradecer a Dios primeramente por darnos la posibilidad, ¿cierto?, de tener a nuestro hermano nuevamente con nosotros para el estudio del Apocalipsis del día de hoy, ¿ya? Así que bueno, también agradecer al hermano por la voluntad, el tiempo, la disposición y todo lo demás para que nosotros podamos aprender. Así que muy agradecido con usted, hermano Luis, ¿ya? Vamos a leer una oración para pedir a Dios la dirección y también que nos dé la concentración que necesitamos para poder adquirir este conocimiento que no es nada de fácil, pero el hermano lo está haciendo, está realizando, tomando una estrategia en la cual yo creo que todos estamos entendiendo súper bien. Así que eso, ya, oremos. Padre Celestial, oramos a usted, Señor, para agradecer primeramente esta instancia, Señor, de poder aprender, de tener a nuestros hermanos, Señor, acá en la iglesia, así también poder aprender, Señor, de este libro de Apocalipsis, que si bien es un poco complejo de interpretar, usted le ha dado la gracia, la sabiduría a nuestro hermano para que nos pueda enseñar de la mejor forma. Oramos, Padre, para que le dé concentración y sabiduría a nuestro hermano, quien nos va a exponer este estudio, y también a nosotros para poder mantenernos atentos, Señor, a todo lo que usted nos quiere entregar a través de él. Oramos, Padre amado, en esta dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hermano. Ya. Muchas gracias. Sí, gracias nuevamente a ustedes por invitarme a participar de estos estudios. Yo también participo con ustedes como la voz y ustedes oyen. Voy a sacar los links, se me olvidó. Estos son los imponderables. Bien, vamos a hacerlo fácil, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen, como habíamos quedado el otro día, de lo que hemos visto hasta ahora. Primero el contexto histórico, ¿cierto? Vamos a colocar un nombre acá. Y es un emperador conocido, ¿cierto? Nerón. Hubo un año. No es necesario que se aprendan los años de saber cuándo fue el incendio de Roma, no importa. El punto es que este emperador sabemos que incendió Roma. Y la atención fue puesta en los seguidores de un tal Cristo, se hacían llamar cristianos, ¿cierto? Y comenzó la primera persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Hasta ese momento, ¿quiénes perseguían a los cristianos? Los judíos. Los judíos. Los judíos. Esta fue la primera persecución imperial, ¿no? Cuando los romanos eran conquistadores. En cualquier provincia, cualquier pueblo que ellos lo sumaban a su poder de hegemonía, le respetaban su religión, hagan lo que quieran, adoren a sus dioses, pero mantengan el orden. Y bien ahí, quietito, sometido, obviamente, que es lo que no le gustaba a los judíos. Pero esta es la primera vez. Dios dijo, los judíos no tienen la fuerza para destruir. O sea, el diablo dijo, no puedo terminar con esta iglesia que edificó Cristo por medio de los judíos, así que le voy a poner una maquinaria encima del Imperio Romano. Bien, después de esta persecución donde hubo mucha sangre derramada, vino otro Señor, vino un descanso, obviamente, tiempos de descanso que el Señor nos da siempre, hasta que apareció otro Señor el año 81, estuvo hasta el año 96. Así que en ese tiempo, este Señor instaura la segunda persecución del Imperio Romano. ¿Bien? Y esta se dice que fue más sangrienta todavía, porque claro, el diablo dijo, no terminé tampoco, vamos a otra. Entonces, es en este contexto, más o menos la década de los 90, por eso decimos año, tampoco una fecha tan fija en un año, sino, prefiero hablar de la década de los 90, los 92, por ejemplo, ¿ya? Aproximadamente. ¿Ya? Ahí se escribe este libro de la
vamos a colocarle como todos lo conocemos. Ya, yo hablo más de la revelación, que es lo que significa Apocalipsis. ¿Bien? Ahí, en esa época. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora bien, hemos aprendido, es un libro, fue escrito. Cuando vemos un libro, ¿qué es lo primero que vemos cuando tomas un libro? ¿Qué es lo primero que ves? La portada, ya. ¿Y qué ves en la portada? El autor. El autor, Sí. ¿cierto? Bueno, aparte del título, el título ya lo tenemos, ¿no? El autor. ¿Y quién es el autor del libro? Juan. Autor Juan. Juan. Tenemos la Desde la Virgen de fecha, Fátima. el contexto, tenemos quién los escribió, Juan. ¿Y de quién recibió esta revelación él? De Dios mismo. De Jesucristo. La revelación Que de Dios le dio que Dios le dio dio sí, a Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo se la dio a quién? al ángel. Al ángel. Y el ángel se la dio Juan. a Juan. Y Juan, ¿a quién se le encargó que le enviara este libro? Porque este libro, obviamente, un libro siempre se publica para que alguien lo lea. Las ¿no? iglesias. Para las iglesias. Ahí lo llama siervos. Si ustedes se fijan, esto es para los siervos. Sí. Para que se sepa que fuera de la iglesia no hay siervos de Cristo. Ya. Los siervos de Cristo están en la iglesia, en su iglesia. No puede haber siervos de Cristo, o seguidores, o cristianos, fuera de la iglesia. Yo digo, no, algunos dicen, no, yo en mi casa, a mi manera, a mi modo, o donde quiero, o como quiero, adoro a Dios. Pero esa adoración no le está llegando a Dios. Dios no está recibiendo eso, porque Dios comisiona una obra por inspiración, la Biblia. Si lo único que le falta es decir yo escribí mi propia Biblia, ¿no? Claro. La Biblia, santos hombres, Juan en este caso, y se la envía a las iglesias, ¿no? Porque las iglesias no son otra cosa que la reunión de los cristianos. Si un cristiano se junta con otro, y con otro, y con otro, ya están en condiciones de adorar a Dios. Y esa es la iglesia. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Entonces los que no hagan eso, ¿cómo se encuentran con Cristo? Si Cristo está con los que se reúnen en su nombre. Ahí está Cristo. Nosotros tenemos la garantía de tener a Cristo entre nosotros cuando nos reunimos. Aquí Él está con nosotros. Amén. Bien, Juan a las iglesias. ¿Qué podemos recordar? Fíjese que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Así de fácil, eso es todo. Podemos ir viendo algunos detalles, por ejemplo, simbólicos. Podemos ver a Jesús, a mí me encanta, a este que parecía, ¿a quién se asemejaba? Dijo Juan, El Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Juan lo conocía. Por eso él podía decir, semejante al Hijo del Hombre, sí se parece. ¿No? Cuando uno va en el centro y dice, vi a uno semejante al Jorge Figueroa, claro, porque yo conozco a Claro. Jorge Figueroa, ¿no? Me encanta, ¿eh? Claro, porque, ¿a quién te estás estafando? Ya, entonces vemos esta maravilla, ¿no? Los candelabros. De Jesús caminar entre los candelabros. Y los candelabros dijimos que estaban llenos de... Luz. En ese tiempo, claro, podíamos decir velas o cosas con fuego, ¿cierto? Hoy día podemos decir bombillos, ampolletas. ¿Por qué? Porque cada hermano, a propósito de que hoy día no tenemos luz física, pero cada cristiano, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, aquí vemos nuevamente simbólicamente esta enseñanza de un cristiano con otro, ¿no? Forma una iglesia. ¿Por qué? Porque una luz más otra luz es un candelabro. Por tanto, ¿a quién representaba estos candeleros? A las iglesias, claro, son las iglesias. Y Cristo andaba en medio de ellos. Y hoy día Cristo anda mirando lo que hacen todas las iglesias, está pendiente de ellas. Dice que en su mano derecha Cristo tenía una cosa ahí, tenía varias cositas, 3, 4, 5, 6. Dice que en su mano derecha tenía estrellas, tenía unas estrellas en la mano.
¿Y a qué representaban estas estrellas? A He explicado. A los líderes de la A iglesia. los líderes de estas iglesias, ¿cierto? Luego aprendimos que en los mensajes a esta iglesia dice, a ver, escribe, le dice a Juan, al ángel de la iglesia en tal parte. Escribe al ángel de la Odisea, al ángel de Éfeso. ¿Quiénes eran esos ángeles? Ahora sí tenemos que sacar la conclusión. En los capítulos 2 y 3, esa palabra ángel. En primer lugar, ese ángel escribe al ángel. En primer lugar, era alguien a quien Juan le podía escribir. O sea, no podría haber sido un ángel literal. No podría haberle escrito a un ángel. Porque, salvo que ese ángel estuviese presente, ¿no? Dice que los ángeles en el Antiguo Testamento lo vemos que tomaron forma de hombre. ¿Pero qué hombre? ¿Dónde? ¿Qué sé yo, vendiendo en un almacén al ángel? No. Dice que le escribe a este ángel. Y este ángel se supone que le tiene que entregar un mensaje a la iglesia. Entonces, ¿quiénes eran esos ángeles que vemos ahí? Los que dirigen. Los que dirigen, claro. Acá son las estrellas y ahí son ángeles. Los mismos. Son los mismos. Los ángeles y la estrella son los líderes de la iglesia. Exacto. Muy bien, eso es todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿se fijan? No hemos visto nada. Y ustedes pueden ir repasando y viendo, por ejemplo, Jesús le dice a Juan, no temas, ahí tú puedes sacar una lección, tranquilo. Me le viene a la memoria de que, por ejemplo, ¿por qué usó ese lenguaje, esa forma, Dios? Porque hablando de los ángeles, sabemos por el libro de Hebreo de que ellos son ministradores, ¿cierto? Con el tema del Evangelio. Sí. Por eso que él escribe al ángel. Sí. ¿Por qué? Porque los que dirigen las congregaciones son administradores, pues son Claro. que predican el Evangelio. Sí. Oye, mira ese platito, ya que lo haces, yo voy a aprovecharlo. ¿Por qué le habrá escrito en símbolo el Señor a los cristianos? Para que el Imperio Romano no entendiera el lenguaje que ellos estaban usando. Muy bien. No lo iban a descubrir. Lo iban a descubrir. Sí. Hermano, tengo una pregunta igual. Cuando se habla de que tiene que escribir al ángel de la iglesia de tanto y tanto, a las 7 iglesias, habla de las iglesias que tiempo posterior a la revelación hacia Juan. ¿Cómo? ¿Habla de las iglesias de ese entonces o las que se formaron después? Habla de iglesias reales en primer lugar. Estas iglesias existen. Están en Asia. ¿cierto? Claro, pero que en ese tiempo ya existían. Que ya existían. Ah, claro. Ya están ahí, incluso están bien formadas. Y que hasta el día de hoy. Y tienen, hoy día no existen. Ya. No existen prácticamente. Ahora puede haber iglesias ahí, pero hay iglesias de otro tipo. No se sabe que haya iglesias de Cristo en la Odisea, por ejemplo. Incluso las ciudades estas, la Odisea, Éfeso es una ciudad grande, pero que le pasa lo que a todas estas ciudades que fueron traspasando el tiempo, que fueron construyéndose al lado. Hay una ciudad moderna y una ciudad antigua, donde están las ruinas de Éfeso, por ejemplo, es un caso. Así que se sabe que en las ciudades que están representadas acá, por ejemplo, Filadelfia, Sardi, por ejemplo, hoy tiene un nombre, Sarx se llama, también tiene las ruinas de lo que sabe, pero no se sabe que haya iglesias de Cristo ahí. O sea, puede haber, seguro que el catolicismo está, seguro que el protestantismo está, debe haber otros también, pero que se sepa que estas iglesias sobrevivieron hasta el día de hoy, no están. Vamos a ver entonces, ya nosotros vimos que había un saludo, una frase, bueno, hablamos del alfa y el omega, me faltó mencionar. Dijimos, yo conozco tus obras, ¿no? Dice, yo conozco tus obras. Todo está a la vista de nuestro Dios, nada está escondido. Había una promesa al que venciere, ¿cierto? En casi todos los mensajes se habla del que el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, hay todo un mensaje ahí de atención.
Ahora nos vamos a entrar. Hasta aquí está claro, ¿cierto? Todo lo que hemos visto está claro, fácil. Ahora yo creo que nos centremos en los mensajes a estas iglesias. En Éfeso, vamos a ir al capítulo 2. Y aquí podemos sacar muchas cosas. Y a ver si hoy día podemos terminar el mensaje del capítulo 2 y el capítulo 3. Como digo, aquí podemos hablar de estos mensajes, sacar muchas cosas, podemos volver al mensaje. 2:2 dice: yo conozco tus obras. Vamos a leerlo desde el principio. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Jesús. El Hijo del Hombre, Jesús Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora dirá, pero esto era para la iglesia. Bueno, y el Señor conoce las obras de esta iglesia, ¿no? Obviamente, o sea, son cosas que tú solamente tienes que sacar por conclusión. No podemos decir que Jesús ignorará esto. Cristo es Dios, ¿cierto? Él sabe todo. Pero mira, y tu arduo trabajo. A veces se pucha que fatigoso el trabajo de la iglesia, y lo es, sobre todo para las estrellas, el ángel, los que lideran especialmente. Es arduo. Y a veces y los hermanos no aprenden, y los hermanos realmente se desvían. Es como cuando dice Pablo, me temo que he trabajado en vano con ustedes, decía unos. A veces uno piensa eso. Pero hay alguien que sabe, que conoce esto, y es mucho más importante. Dice, y tu arduo trabajo, Jesús lo sabe, Cristo sabe, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué bueno una iglesia que sepa reconocer a los que mienten, a los que están desviándose, a los que están predicando mentiras. Y has sufrido. Sí, también el Señor sabía que esta iglesia había sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Eso todo lo sabe el Señor. Pero, a pesar de todo ello, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como dijimos en una clase anterior, el Señor anda en medio de nosotros, el Señor está observando todo lo bueno, pero también nos podría estar amonestando por algo. A esta iglesia la amonestaba por esto, que había dejado su primer amor. No está diciendo que esta iglesia no tuviese amor. De hecho, en la carta que Pablo le escribe a los de Éfeso, les habla del amor de ellos. Si ustedes revisan la carta a los de Éfeso, por tiempo yo no voy a ir a revisar, pero ustedes lo pueden hacer y van a ver que habla de que ellos amaban. ¿Se acuerdan lo que hicieron los de Éfeso cuando se fundó esa iglesia? Destruyeron los ídolos, muchos de ellos. Está hablando del primer amor, no que no tuviese amor, sino que había dejado ese primer amor. O sea, esas ganas, ahora como que se estaban sentando, ¿no? Ya, tengo una media hora para estar acá, ya una hora, ya, sí, tengo que hacerlo porque ya, como que ya me acostumbré. Algunos dicen, por ejemplo, ya que a propósito de que la relación de Cristo con la iglesia se compara a un matrimonio, muchos dicen, no, primero tú amas a tu mujer, pero después por pura costumbre, nomás, de que hay con ella los años, ya se pierde el amor. Es por costumbre nomás que sigue con esa persona. Como cuando dicen en el matrimonio todavía están en la luna de miel. También es una forma de decirlo, mira, ellos todavía se quieren harto. Bueno, eso es lo que le pasó y eso es lo que pasa con muchos matrimonios. Bueno, eso es lo que pasó acá, en esta iglesia, en su relación con Dios. Ya no tienen ganas. Esto sí están aquí, pero ya no lo hacen de corazón. ¿No? Le dicen, vamos a ver el versículo bíblico tanto. Y empiezan a leer, hermano, léame tal. ¿De qué libro? O sea, están pensando en otra cosa.
Dime, ¿no? Era algo relacionado con eso de que ya no hay la misma diligencia que había al principio. Esa disposición de brindar el mayor tiempo para las cosas de Dios, ¿cierto? Ahora ya la persona empieza a tomar con más liviandad, inclusive a veces se pone neutral, o sea, no se compromete con nada y en lugar de apoyar, muchas veces dan que hacer, molestan. sí. Entonces, es importante esta enseñanza que registra aquí Juan, de que ojalá mantuviéramos todos, ¿cierto? Porque cual más, cual menos podemos caer en eso, de que podamos mantenernos firmes con el mismo amor, con el mismo interés de siempre. El primer amor. El primer amor. Bueno, Jesús les dice después de la revelación, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, ¿te acuerdas? ¿No? Pues si no, hay una advertencia aquí. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Ahora, hay algo bueno, vamos a volver sobre esa advertencia. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Una secta probablemente gnóstica de ese tiempo, podemos hablar de eso más extensamente después, las cuales yo también aborrezco. O sea, reconocían a los falsos, ¿se fijan? Es como si hoy día se viniesen a meter aquí otros individuos, ¿no? Tenemos hartos, y ustedes dicen, no, pues esto enseñan otra cosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Mira, ¿no? Está apelando a Génesis, ¿no? El cual está en medio del paraíso de Dios. Y al hablar del árbol de la vida está hablando de la vida eterna. Bueno, ¿para qué era el árbol de la vida? Para el vida. uso Claro. humano, se está hablando de eso. Claro. Claro, porque la promesa es eso, eso es lo que estamos Sí. buscando nosotros. Sí. Sí, muy bien. Fíjese que a la iglesia de Éfeso se le advierte que le va a quitar el candelero. ¿Qué significa eso? Que lo va a sacar del libro de la... No, pues, Quitarle al candelero. a la ¿Qué es el candelero? El candelero es la iglesia. Es la iglesia. iglesia. Entonces, cuando dice, le voy a quitar el candelero, Le va a quitar la iglesia. Le va a quitar ¿cómo la lo luz, puede la luz quitarle? al que dirige la luz. Ojo, los miembros. Candelero. Porque esta iglesia podría ser, porque esto es algo espiritual, Sí. podría ser que siguieran reuniéndose. El conocimiento. Como podrían seguir reuniéndose, ¿sí? Va todo por ahí. Podrían seguir reuniéndose, pero ustedes dicen, a ver, acá, ¿cómo dice el letrero que ustedes tienen afuera ahí? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Si alguno habla conforme a las palabras. Ya, pero cuando dice iglesia de Cristo, ¿le tienes puesto algo? Aquí ¿O se solo reúne. dice iglesia de Cristo? Bienvenido. Bienvenido ya. Pero dice iglesia de Cristo. Sí. O sea, tú te presentas aquí como iglesia de Cristo. De hecho, hay grupos protestantes que también dicen iglesia de Cristo. Pero tú vas allá y empiezan a cantar, a tocar la guitarra, Claro. ¿y qué dices tú? No hay iglesia de Cristo. No hay iglesia de Cristo. No es fundamento, no tienen el fundamento. No es iglesia de Cristo. Claro. Lo que dice es así. Sí. Así, cortito. Cuando dice, te voy a quitar el candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero es lo que representa la iglesia. O sea, La no. identidad. O sea, La identidad. la identidad ya no va a ser. El Señor ya no te va a reconocer como iglesia de Cristo. Claro. Ya que te fuiste. O sea, Claro. apagaste. Ya sigue reuniéndote. Seguramente vas a seguir enseñando Es la como- Biblia. Es como que te va a quitar el espíritu. Una cosa así. Te va a quitar el derecho a que tú seas. O sea, ya no te va a escuchar. Se va a apartar Claro. de ti. Ya, ok. Se va a ir. Ya no vas a ser la iglesia de Cristo. Aunque tú digas, aunque le pongas los letreros que quieras, aquí va a decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo en Éfeso. Pero el Señor ya te abandonó ya. Entonces ya no eres la iglesia. O sea, ya no son salvos. Ya no van a tener conocimiento, como decía, ya no van a tener el derecho, como digo, a ser la iglesia de Cristo. O sea, te voy a abandonar, ya no vas a ser mi iglesia. Te voy a negar. No, ya no eres. Fíjate que peligroso. Sí. Y esto iba a pasar si no se arrepentían. Por eso les decía, estas iglesias donde la gente viene a sentarse nomás, a escuchar, ya, sí, porque somos la iglesia de Cristo. Pero esa iglesia es porque han perdido el primer amor. Y Jesús dice, yo no quiero una iglesia así.
O sea, vuelvan a ser lo que eran al principio, cuando llegaron con ganas. Si no, esta iglesia yo no la quiero. ¿Cómo van a entrar así con ese ánimo, bostezando? Cuando está hablando el predicador, ¿cómo van a entrar bostezando a la vida eterna? El Señor no te va a engañar. O con ganas de irse a primera hora. Con ganas de irse. Claro. Claro. Oye, es 1 hora y media. ¿Cuánto? Claro. 2 horas las que estamos acá. Sí. Un día a la semana. Exacto. Bien. Queda claro el mensaje de Éfeso, creo que es muy claro, no hay nada aquí. Como digo, tú puedes agregarle muchas que ustedes le agregan más cosas que ustedes. Osvaldo, Luis, tú pueden sacar sermones de este mensaje, ¿no? Veamos el mensaje Esmirna. A ver si es que alcanzamos a verlo todo, no creo que alcanzamos a verlo todo, pero vamos a ver lo que alcancemos. Esmirna dice 2.8 y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esta ciudad todavía existe también tiene una zona antigua donde hay ruinas. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Margarita, el 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy bien. Ezequiel, el 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona hasta la muerte, muy bien. Y el 13, Pamela. El 11. El 11, sí, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por cómo? Pobre y rico. Pobre En cuanto al económicamente, conocimiento, pero pobreza rico de corazón. económica, pero rico en espíritu. ¿Ya? Era buena. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se fija? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Eso no lo entendí yo mucho. y no lo son. ¿Qué tiene que ver los judíos acá? Y habla de sinagoga de Satanás. Hay un simbolismo acá, obviamente. Es obvio que no está hablando de judíos literales, porque habla de sinagoga de Satanás también, ¿cierto? Es obvio que está hablando de discípulos falsos. Dicen ser, pero no son, ¿cierto? Ya. Sí, claro. No temas en nada lo que vas a padecer, lo que vas a padecer. Se le estaba diciendo que iban a padecer. ¿Qué tal si nos dijeran a nosotros, se prohibió la reunión a los cristianos y a todos los religiosos? Tú ya sabes que algún problema vas a tener. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Fíjese que hay un propósito, para que seáis probados. Claro. Han leído Job ustedes, ¿cierto? Sí. Algo. Ya, pero saben la historia de Job, Sí. pero esa imagen celestial, cuando Job no está abajo con su familia, y después muestran una imagen celestial. Está Dios, están todos los hijos, y llega el diablo. Y hablan de Job. Mira, ¿no te has fijado en Job? Le dice Dios. Hombre recto. Sí, pero... porque lo tenéis lleno de plata. No, mira, castígalo, le dice, a ver, quítale todo lo que tiene y a ver si sigue siendo fiel a ti. Muy bien. Esta es la forma en que actúa cuando nosotros lo pasamos mal y vemos que no, como que el Señor nos castiga. Yo te digo, el Señor no te está castigando, es el diablo el que lo está haciendo. Lo que pasa es que Dios le permite al diablo, te dice, a ver, mira, a ver, este Luis lo veo muy contento yo con su iglesia ahí. Pero lo sufrí otro ratito más. El diablo Dios le permite al diablo tomarlo. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo lo bueno que recibimos es de Dios. Todo lo malo es del diablo. Dios no te envía males porque sí. No. Dios dice, está bien, pruébalo, pero le pone límites. Le dice, está bien, quítale esto, pero su vida no la toques.
Y de hecho de esto se trata Apocalipsis, de que el control lo tiene Dios, no el diablo. Parece a veces que como que todo está mal, pero Dios está ahí, está mirando. Yo te conozco, yo sé lo que estás haciendo, sé que estás sufriendo. Entonces viene este diablo y hace estas cosas. Fíjese lo que dice, el diablo va a echar en la cárcel. ¿Él viene personalmente a hacerlo? No. Utiliza a sus agentes, al imperio, porque nosotros podemos ser agentes, instrumentos de bien, pero también podemos ser instrumentos de mal. Entonces, dice Pablo a los de Éfeso, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Es con esos que toman y a través de estos instrumentos de carne y hueso, nos a veces hacen sufrir. Y a veces también a través de personas nosotros recibimos bien. Claro, ellos se transforman en instrumentos de bien. Porque Dios no viene personalmente a darnos un premio, sino que lo hace a través también de la gente. Así que ese es el mensaje que tenemos aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero este tiene un propósito, para que seáis probados. Es decir, Dios le permite al diablo hacer estas cosas. Sí, acá se capta. Sí, acá hablamos con Sí. Pero fíjese que le dice, tendréis tribulación Por 10 días. por 10 días. Vamos a aprender, bueno, no hemos visto esto de los números, en el libro lo tienen, ¿eh? En el libro aparece todo esto. ¿Ya? 10 días indica un tiempo limitado. Dice 10 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, el día 11 ya no. Hasta 10 días va a llegar a tener tribulación. Después viene el descanso, como les dije. A veces se levantaba un emperador, ustedes pueden ver la lista de emperadores que también está ahí. Algunos, un día vamos a hablar de los emperadores, después de Nerón vinieron otros que no tuvieron que ver con persecución. Incluso después de Domiciano vino otro también que tampoco persiguió a los cristianos. El Señor da descanso. Eso significa 10 días. Y vamos a ver la última hoy día, que es el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel, dice 2.12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada aguda de 2 filos dice esto, no es necesario explicarlo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás otra vez. Es obvio que está simbolizando un lugar donde se dirigían, ¿no?, los males. En Chile, o al mundo. Es que claro, ahí la capital del pecado, podríamos decir que era Roma en ese tiempo. Pero Pérgamo, digamos que era una sede o una sucursal. En Chile, ¿a qué ciudad le podríamos decir que está el trono de Satanás? Santiago. Santiago, claro, podría ser. O peor es nada. Puede ser. Peor es nada, puede ser Pérgamo, claro, una especie de sucursal allí, donde está el trono de Satanás. No, sí. Yo me vine, dice el hermano Jorge. A tiempo, se viene a tiempo. Pero retienes mi nombre, a pesar de todo eso, y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, mire, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué terrible que de repente, qué sé yo, a quién pueden agarrar acá, a Jorge, y se lo mandan, ¿no? Y dicen, pucha, mire, a pesar del hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, a pesar del sufrimiento. Muchos dicen, oh, este ha sufrido, tiene el cielo ganado. No se gana el cielo con sufrimiento, con sufrir nomás. Tiene que haber un propósito de ese sufrimiento, lo vimos en el mensaje anterior. No se gana por obra, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ustedes pueden ver la historia de Balaam y Balac y entender esto, está en el Antiguo Testamento, no es difícil, ahí pueden buscar el significado, pero por sobre todo subrayar lo que significa todo esto, poner tropiezo. Hay gente en las iglesias que ponen tropiezo, y esta iglesia los estaba dejando nomás, que siguieran elaborando nomás. El Señor tenía eso contra esta iglesia, que no ponían atención en eso. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que la otra iglesia no los soportaba y los rechazaba, pero esta los aceptaba.
la que yo aborrezco. Esto es como que agarran todo lo que... Sí, se fija, o sea, estaban Flotaba la dejándose ola. influenciar mucho, claro. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se vence al maligno hoy día de los mentirosos, los falsos religiosos? Con la Biblia. Con la Biblia. espada, sí. Por eso dice, mire, pelearé contra ellos. ¿Él lo iba a hacer personalmente, Cristo? No, a través de algunos que iban seguramente a exponer y a avergonzar a los que estaban allá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Hoy hablamos de eso, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, sobre todo hay que poner atención a aquello que el Señor no le gusta, obviamente, ¿no? Yo creo que esta iglesia tiene cosas bien positivas, pero hay que poner atención mucho a aquello que no le gusta al Señor, aquello que no está mal. Y uno leyendo esto va identificando los problemas y las cosas que a Dios no le gustan. Eso sería por hoy. Hay que poner atención, como digo, a aquello que pone tropiezo, a aquellas doctrinas falsas. Lamentablemente en la iglesia está ocurriendo esto, que aparecen algunos por ahí hablando cosas que no coinciden mucho con lo que hemos aprendido. Las ganas también de hacer las cosas, hacerlas con el primer amor, ¿no? Mantenerlo vivo, como en un matrimonio, hay muchas canciones que hablan de mantener vivo el amor a través de los tiempos. Ahora, si la otra persona, en el caso de un matrimonio, no pone mucho de tu parte, pero tú sí ponte tu parte. Es lo mismo acá en la iglesia. Hay hermanos que al final van a ser juzgados porque la salvación es personal, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Eso sería el mensaje de hoy. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer ustedes? Hermano, acá dice el maná, que ¿Sí? se quiere decir acerca de la palabra, igual, de Eh, la... ¿Qué puede significar el maná? ¿Qué Porque fue el en el maná? antiguo Ah, tiempo fue alimento. el pan Alimento. que se Claro. les dio. Bueno, esta es una promesa de cuando nosotros ya ganemos, así que todos estos símbolos significan lo mismo en realidad. Significan que, en este caso, La comer realidad. del maná, cuando los israelitas estaban en el desierto, no tenían ni un alimento, nada. Nosotros mientras estemos en el mundo podemos padecer necesidad en algún momento. Decir que comer del maná que vamos a tener el alimento del cielo. O sea, vamos a tener definitivamente, aquí está hablando de la promesa celestial, comer del maná escondido. ¿Por qué escondido? Porque claro, tú no lo vas a probar, es lo mismo que el nombre nuevo. O sea, tú no lo vas a tener hasta que entres en la gloria definitiva. O sea, son promesas, claro, son simbolismos que todas apelan a lo mismo, que el Señor te va a dar lo que hoy día todavía no tienes. Como decía Pablo, todavía no lo he alcanzado, no he alcanzado la vida eterna, pero prosigo a la meta, decía eso. Nosotros tenemos que seguir para alcanzar este maná escondido, que es una forma de simbolizar la promesa de Dios de vida eterna. Eso es todo. En este caso, el alimento espiritual. Claro, bueno, a mí me quedó como, de qué manera la palabra de Dios a nosotros nos consuela, y fue de consuelo también, y lo va a ser siempre para todos los cristianos que amemos la verdad, en el sentido de que cuando dice de que algunos de vosotros serán echados por el diablo a las cárceles, está hablando de una realidad. Es posible que a nosotros nos dé miedo, ¿sí? Humanamente, porque Dios ha puesto el miedo en nosotros, estas emociones, pero que debemos manejarlas, y por sobre todas las cosas, confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es. Sí, es por un simple periodo de tiempo. La cuestión es que del dicho al hecho, aquí nosotros podemos hablar y gloriar y manifestarnos, pero quedarnos con lo que la Biblia dice, por sobre todas las cosas, que nos debe inspirar confianza y consuelo de que Dios tiene el control de todas las cosas. A ver, hay algo que, bueno, tú y yo podemos decirle a los más jóvenes, ¿no? Nosotros hemos sufrido harto como Amén. cristianos. Sí, Y aquí estamos. O sea, podemos decir que el sufrimiento es por 10 días. claro. Después vienen tiempos de refrigerio. El Señor nos da descanso. ¿Sí? Eso es algo simbólico, supongo. ¿Qué cosa? Lo del sufrimiento de los 10 días. Sí. Ah, ya. Claro. 10 días sí. No son Claro. 10 días. A veces te duran Un años. tiempo, claro. Sí. Pero, Claro. O años puede ser. Pero lo que Años, quiere sí. decir que en algún momento Dios igual te da ese descanso. Sí, cuando Él quiera. Recuerda que Dios no te va
a permitir un sufrimiento más allá de lo que tú puedas soportar. Si tú caes simplemente porque tu fe decayó nomás. Nosotros los creyentes por lo menos podemos decir eso. Yo siempre digo, el mundo está a la suerte de la olla. El mundo lo único que tiene que obedecer es el Evangelio. Entonces, escucha, yo trato de agradar, no, pero espérate, has obedecido al Evangelio primero, pero nosotros, todas estas promesas son para nosotros, ¿no? Los que ya hemos obedecido al Evangelio. Referente a lo que dice el Ezequiel, se me vino a la cabeza, no sé si estará bien, parece que fue en Jueces, que ahí también está como en un periodo de rebeldía de Israel, después le mandaban un juez y después y le daban un tiempo de reposo. Y algunos eran buenos, sí, claro, eran buenos y levantaban el rey después. Claro, y volvían. Por eso digo yo ahí al final, no, claro, no son exactamente 10 días, pero está dando el tiempo de reposo. Revisa, eso es una leída del libro, la introducción, donde habla de todas estas cosas. Estaba en el índice, ustedes buscan, leerlo todo eso, mediciones simbólicas, ahí están todos los números, ahí es lo que significan los números y ejemplos, porque nos vamos a encontrar con y eso. lo otro que también quería acotar, por decirlo así, referente a la parte donde dice, recuerda tu primer amor. Yo creo que aquí habemos unos que somos más nuevitos en Cristo, como están los más viejos, no sé cómo decirle, en Cristo. Y sobre todo, bueno, yo creo que yo por el momento todavía estoy en mi primer amor, yo creo, pero yo creo que igual de una u otra forma, independientemente del tiempo que estemos viviendo, yo siempre he dicho, si no nos nace nos obligamos. Por último, ya obligándonos se nos va a volver a hacer un hábito. No sé, por dar un ejemplo. Sí. Bueno, ya nos vamos a encontrar con ese tipo de la lucha entre la carne y el espíritu. Interesante esto. Claro, ella está en su primer amor. Fíjate que este mensaje es para las iglesias. Por eso, y le escribe al ángel de la iglesia. Por eso la gran responsabilidad aquí es de los que llevan la delantera. Ellos están encargados de que todos los hermanos mantengan ese primer amor que el que tiene Pamela, que no es el mismo tiempo cronológico en la fe, pero sí en cuanto a su actitud ante el Señor hoy día, ¿no? Que mañana ya no se vea ella que ya perdió su primer amor, ella. Pero mientras la iglesia permanezca en su primer amor, ella va a tener muchas ganas de... Y claro, por eso digo yo, debemos obligarnos, ya los que no debemos obligarnos, yo creo que así. Mírate que te esfuerces. Totalmente. Ajá. Mira que te mando que seas valiente y te esfuerces. Josué 1:8. Que es un texto muy bueno para ser buenos. Sí. Bien, les agradezco su atención, Dios les bendiga mucho y vamos a seguir adelante. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a terminar pero con el resto de los mensajes a las iglesias. Dios les bendiga. Sacaron la ese más chiquitito. Bueno, habiendo terminado, ¿cierto? Comprendiendo también lo que nuestro hermano nos quiso enseñar, vamos a elevar una oración ya para poder retener esto en nuestras mentes también y poder ir estudiando, ¿ya? Bueno, amado Dios, agradecemos, Padre, por darnos la posibilidad de aprender, Señor, del día de hoy, ir avanzando, Señor, en este estudio, estudio el cual es significativo, Señor, para nuestro crecimiento y edificación en usted. Oramos, Padre eterno, sabiendo que cada día, Señor, el cual luchamos y perseveramos por estar junto a usted, vale la pena todo esfuerzo, Señor, de quedarnos acá, de estar con usted y adquirir este aprendizaje, Padre. Oramos, Señor, en esta dirección, agradeciendo siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.